días, 2 amanecidas aquí. Ni siquiera puedo estar con el cuerpo de mi papá. Nuestro fallecido hay que tener las cajas aquí ahora. Es indignante que uno tiene que hacer el dolor a un lado. Desesperación. Temor en una lucha en la que del enemigo se sabía poco. Hace un año, el virus de la COVID-19 nos fue desgastando y parecía que nos ganaba la batalla al quitarnos familiares, amigos. Miles de personas que en los hospitales peleaban boca abajo contra esta inesperada pandemia. En el mundo se lanzó una carrera por la búsqueda de tratamientos efectivos, mientras iban apareciendo métodos para detectar a quienes estaban contagiados y poder aislarlos para evitar que el coronavirus se expanda. En ese momento, las denominadas pruebas rápidas jugaron un rol primordial. Se empezaron a comercializar en nuestro país. En el sector público, los municipios y prefecturas firmaron contratos por miles de dólares para abastecerse. La provincia del Oro es la quinta con más contagios de COVID-19 en el país. Allí se diagnosticó a miles de personas con pruebas rápidas, muchas compradas por la prefectura, de forma directa a la empresa Boscorp, cada una a $25, en total $250,000 por 10.000 kits. Pero hay algo que no se tomó en cuenta. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, es uno de los organismos internacionales que regula, evalúa y aprueba miles de productos biológicos, medicamentos de uso humano y veterinario, dispositivos médicos, alimentos, incluso cosméticos, que se comercializan en el planeta luego de pasar por exámenes de expertos que analizan su eficacia y calidad. En su página oficial, publicó un listado con más de 250 pruebas rápidas que no se deben distribuir o no deberían usarse. Allí están las que compró el Consejo Provincial, las denominadas Deep Blue. El prefecto Clemente Bravo, con asesores y equipo de prensa, nos recibió en una población en el sur de su provincia. ¿Sabía usted que esas pruebas, según la FDA, no deben ser vendidas en ninguna parte del mundo? No, nosotros no conocemos ese tema. Nosotros, imagínate en ese momento. En primer lugar, yo no soy médico, ¿no? Nosotros lo que hacemos es dar respuestas inmediatas frente a un fenómeno social, una pandemia que era de vida o muerte, ¿sí? Donde lamentablemente era todo desesperante. Nosotros lo que hicimos es buscar formas de cómo paliar las necesidades. Que si es que son o no son, ¿cómo tú puedes conocer si es que es un producto aplicable o no aplicable en China o en Estados Unidos? Sí, pero nosotros nos basamos en la información. Primeramente que lanzamos un concurso. Participa una empresa y la empresa, una vez que se adjudica, pues lógicamente cumple, para nosotros cumple con todas las medidas. Todo esto lo hicimos con el COI, con las unidades de salud, y todos estos equipos entregamos directamente al Ministerio de Salud, a cada una de las unidades de salud de la provincia del Oro. 2 días después de estas declaraciones, Ecuavisa recibió un pedido del funcionario para hacerle una nueva entrevista porque aseguró que en ese momento desconocía detalles de ese proceso de compra. Uno de los requisitos fundamentales para la contratación por emergencia es el registro sanitario y el permiso de funcionamiento. Es más, en el registro sanitario se avaliza la prueba y se le da inclusive por aceptada a la prueba el dispositivo que es efectivamente confiable para poderlo distribuir en la comunidad orense. No pudimos traer más, solamente nos facturaron 10.000 porque estaban al arranque a nivel del mundo. Sin embargo, desde la FDA, con sede en Estados Unidos, nos confirmaron que esta marca de pruebas rápidas no debe distribuirse. Es tan grave que en nuestro país se utilicen estas pruebas no avaladas por la FDA. Acudimos al Laboratorio de Medicina Biomolecular de Solca, en Guayaquil. El jefe de esta área, Juan Carlos Ruiz, es especialista en análisis científico de virus y enfermedades catastróficas. Él está convencido que sí. ¿Y qué caso hay que hacerle? O sea, los americanos no son ocurridos, no lo hacen con un sentido comercial. Esto es información técnica que tiene que ser totalmente aceptada, porque aquí se menciona que han hecho observaciones técnicas que no han sido resueltas en un tiempo razonable. ¿Eso qué significa? Que han tenido observaciones técnicas de fallas, por ejemplo, en sensibilidad o especificidad, que no han sido justificadas o no han sido resueltas. Pero
los que están en esta lista, ahora está ratificado que estas marcas tienen que ser eliminadas del mercado. Aunque los representantes de la empresa Voscorp, que comercializaron las pruebas Deep Blue, no les preocupa mucho esa advertencia porque aseguran que en Ecuador no hay obligación legal para cumplirla. Por eso importaron más de 200.000 pruebas. Y ese listado no necesariamente obliga a los países a tener que acatarlo, porque insisto, esta es una norma que regula a los Estados Unidos, no al Ecuador, porque el Ecuador tiene otro ente regulatorio que es el ARCSA y que es adscrita al Ministerio de Salud Pública y está conformada por 3 ministerios, el Ministerio de Salud Pública, el MAGAP y el MIPRO. Entonces, esta es la única agencia en el Ecuador que puede determinar la validez, la eficacia de un medicamento o de un insumo médico. En el caso puntual de la empresa Voscorp, nosotros presentamos la documentación correspondiente y la ARCSA, luego de la verificación de todos los requerimientos técnicos y legales, otorgó un registro sanitario. Sin embargo, nos llamó la atención que el registro sanitario otorgado a Voscorp fue emitido el 31 de marzo de 2020, pero las pruebas vendidas a El Oro fueron negociadas, facturadas y el contrato firmado 11 días antes de obtenerlo. Estaba en trámite el registro sanitario. ¿Y no es obligatorio tener el registro sanitario vigente antes de...? Es obligatorio para el momento de la entrega. No para la negociación, no para la firma de un contrato. No necesariamente. No para cerrar un contrato con el sector público. No necesariamente porque estábamos en época de emergencia. En temas de compras públicas... Pero el ARCSA opina distinto. Entiendo que para las compras dentro del sector público, los dispositivos médicos, para poder postular dentro de unos términos de referencia, se debe solicitar que el mismo cuente con el registro sanitario vigente en el país. La administración actual asumió la ARCSA en el mes de julio del 2020. Entonces, todos los procesos de emergencia evidentemente están bajo revisión permanente. Una limitante que honestamente encontramos es que la emergencia sanitaria no ha terminado y la carga de trabajo actual sigue siendo bastante fuerte. ARCSA también confirmó que están abiertos 38 procesos administrativos por presuntos incumplimientos de calidad. Sin embargo, y aunque suene anecdótico, un año después de emitir el registro sanitario para las Deep Blue, ARCSA todavía no ha confirmado la calidad o eficacia de estas pruebas. ¿Qué pasará ahora? Sin embargo, eso no ha limitado a que estemos haciendo una auditoría exhaustiva a todos los registros sanitarios y permisos que hayan sido generados en torno a la emergencia sanitaria. Según usted, la advertencia de la FDA no es de calidad, sino únicamente un tema administrativo. La alerta que refiere la página de la FDA es un tema netamente administrativo, ante lo cual nosotros hemos puesto como Coordinación General de Control Posterior, recabamos esa información, la pusimos en el análisis pertinente a nuestra área de jurídico y a nuestra área de certificaciones, para que ellos evalúen la probabilidad de la pertinencia de continuar con el registro sanitario de ese producto en el territorio nacional. Pero en la descripción que hace la FDA, precisa que además de que el laboratorio fabricante no presentó una nueva solicitud para su comercialización, estas pruebas no deben ser distribuidas porque, entre otros motivos, se identifican problemas importantes con dicha prueba que no se pueden o no se han abordado de manera oportuna. Pienso que se prostituyó tanto la comercialización como el uso de este tipo de pruebas. Eso fue un golpe terrible para el manejo epidemiológico de la pandemia en nuestro país y pienso que en el mundo entero. El mundo estaba confundido y la gente se aprovechó de eso, vendiendo basura. Eso es conciencia de cada quien que las compra y las comercializa. Pero realmente debe pesarles en su conciencia, porque en lugar de ayudarnos a aclarar cualquiera de las dudas que teníamos al respecto de un paciente, más bien confundía a los médicos, confundía a los pacientes y pienso yo que daba mala información al individuo porque se lo reportaba como negativo a un individuo que era positivo y que luego volvía a su entorno familiar, a su entorno laboral y lo que hacía era diseminaba la infección. Enviamos un correo electrónico al laboratorio que fabrica las Deep Blue, domiciliado en Anhui, China, y no respondieron. Pero el caso de El Oro no es el único. En el norte del país, un municipio pequeño también compró pruebas rápidas, aunque en menor cantidad.
Cayambe es un cantón de la provincia de Pichincha con cerca de 40.000 habitantes. En medio de la emergencia, en abril de 2020, se aprobó la compra de cientos de kits de pruebas rápidas a la compañía Salumet. Es la misma que está involucrada en la investigación fiscal por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas PCR en el municipio de Quito y por lo que el alcalde Jorge Ayunda tiene grillete electrónico. No, a mí no me preocupa. Y por último, sería importante que el comité técnico y la fiscalía o todos los organismos que corresponden hagan las investigaciones necesarias. No se olvide que todo el proceso de adquisición en medio de la emergencia siempre contamos con la autorización del COE cantonal y además toda la adquisición de las pruebas rápidas entregamos al Ministerio de Salud Pública. Ellos tienen el informe con detalle, el grado de efectividad y sobre todo el uso que le dieron a las pruebas rápidas en el Ministerio de Salud Pública. Las que adquirieron son las Shanghai Eugene Biotech. También están en la lista de advertencia de la FDA. No sabía yo. Eso dice la FDA. Que a ver, eso... No. Que no estaba permitido eso. Lo dice la FDA. No sabía yo. En el municipio de Jipijapa también compraron pruebas que se recomienda no distribuir. Fueron 2.000 kits del fabricante Lepu Medical Technology, de Beijing, China. El alcalde de ese cantón, Manavita, está aislado por COVID-19 y nos recibió su director de planificación. Reconoció que es un problema que este tipo de pruebas no sean certificadas por organismos internacionales como la FDA. Y por eso iniciaron una indagación casa adentro. Y en este proceso de adquisición, ¿no se comprobó si en efecto estas pruebas rápidas tenían o no el aval de la FDA? Puntualmente de la FDA desconozco, pero todo lo que se adquirió tiene el aval del Ministerio de Salud Pública. Compraron el mínimo, 11.70, el precio más bajo cotizado, con todos los certificados de ARCSA. Okay. Todos los certificados, y acuérdate que el personal también se beneficia. Ok, dale. El valor de contratación es de $23.400. ¿Por cuántas pruebas? Fueron 2.000. Sí, 2.000 pruebas, valor unitario 11.70. Valor unitario 11.70 sin IVA, sí. El problema tiene dos aristas. ¿Se especifica la marca? Lo legal y lo moral, según la abogada Inés Manzano. Cree que sería ilógico no estar atentos a las regulaciones y observaciones mundiales relacionadas a esta pandemia. Lo que dice la ley es que se trate de comparar con aquellas normas que están más avanzadas que nosotros y que ya han regulado, por ejemplo, ciertos aditivos o ciertos colorantes o ciertas pruebas que son efectivas o no. Y para los funcionarios públicos también hay infracciones, también hay delitos por no hacer aquello que están obligados o no tratar de cumplir con todos los requisitos necesarios para salvaguardar esa salud nacional. Al cabo de un año, no se puede confirmar cuántas personas fueron diagnosticadas o evaluadas, tomando los resultados de estas pruebas rápidas como información precisa. O cuántos de estos productos siguen comercializándose libremente en nuestro país.